El enemigo los tenía inmovilizados, 3 soldados desangrándose, sin refuerzos. Entonces, la silenciosa médica que había pasado 2 años vendándoles las heridas se levantó, cogió una HK-416 y todo cambió. Lo que no sabían era que Tessa Brooks no era una médica cualquiera. Guardaba secretos que eran más profundos que la sangre. Y hoy, por primera vez en su vida, estaba a punto de demostrar que algunas habilidades nunca se desvanecen. Les presento a Tessa Brooks. 26 años, ojos verdes que parecían verlo todo sin juzgar nada. Era el tipo de persona que se movía por el mundo silenciosa y eficientemente, dejando tras de sí un rastro de heridas curadas y soldados agradecidos. Base de operaciones avanzada. Viper se asentaba en el corazón de una remota región montañosa, un pequeño puesto avanzado excavado en el terreno rocoso donde 43 soldados estadounidenses mantenían una posición crítica de recopilación de inteligencia. La base era poco más que muros de hormigón armado, equipos de comunicación y el olor constante a diésel y aire de montaña. Tessa llevaba 18 meses destinada allí como médica principal de la unidad. Conocía el tipo de sangre de cada soldado, sus historiales médicos, sus miedos a morir lejos de casa. Pero lo que ninguno de ellos sabía, lo que nunca le había contado a nadie, era que antes de tocar un estetoscopio, había aprendido a manejar armas con la precisión de una maestra artesana. Su pasado era algo que mantenía bajo llave, enterrado bajo años de formación médica y un genuino deseo de curar en lugar de dañar. Hubo otra vida antes del cuerpo médico del ejército, una época en la que sus manos se entrenaron para una precisión diferente. Pero eso fue antes de tomar su decisión. Antes de decidir que salvar vidas era más importante que quitarlas. Cada mañana de su infancia había sido diferente a la de otros niños. Mientras ellos aprendían a montar en bicicleta, ella aprendía a controlar su respiración, a interpretar los patrones del viento, a comprender que disparar no se trataba del arma. Se trataba de conectar con el momento. El rifle no te hace peligroso, recordaba que le habían dicho. Palabras que resonaron en su memoria durante los momentos de tranquilidad. Tu mente te hace peligrosa. El rifle solo le da a tu mente una forma de alcanzar y tocar a alguien. Pero ese capítulo de su vida terminó a los 16 años. Una tragedia que lo cambió todo la llevó a hacer 2 promesas. Serviría a su país y usaría sus habilidades para salvar vidas, no para quitarlas. Así fue como terminó en el cuerpo médico del ejército. Así fue como pasó los últimos 8 años aprendiendo a curar en lugar de dañar. Así fue como terminó en la base de operaciones de la Fuerza Aérea Viper con vendas en lugar de un rifle de francotirador. Los demás soldados de la base respetaban su trabajo, pero desconocían su pasado. La llamaban Doc con el cariño informal que se reserva para alguien que les había cosido las heridas y escuchado sus miedos. El sargento Danny Rodríguez la apodó Ángel después de que trabajara 14 horas seguidas para salvar a un soldado que había pisado una mina. El cabo Mike Jensen siempre bromeaba diciendo que era demasiado delicada para herir a una mosca, y mucho menos para manejar un arma. No tenían ni idea de que Tessa podía desmontar un HK-416 con los ojos vendados en menos de 2 minutos, o que había obtenido calificaciones de tiradora experta en todas las armas durante el entrenamiento básico, o que algunas noches soñaba con el peso de un rifle en sus manos y se despertaba con dedos firmes que recordaban la memoria muscular de años pasados. ¿Alguna vez has cargado con un secreto tan pesado que parecía una armadura? A veces, lo que nos protege también nos aísla de las personas que más queremos. La mañana del 15 de septiembre comenzó como cualquier otra mañana en la base de operaciones de la Fuerza Viper. Tessa estaba en la enfermería a las 6, revisando los suministros y la medicación diaria de los 3 soldados bajo su cuidado. El sargento Williams se recuperaba de heridas de metralla. El soldado Carson tenía un caso grave de mal de altura y el cabo Martínez lidiaba con una herida infectada que se resistía a cicatrizar. La radio cobró vida a las 6:30 con las comunicaciones matutinas de rutina. Todo estaba en silencio en el perímetro. Convoy de suministros programado para las 14.
Pronóstico del tiempo. Cielo despejado, vientos suaves. Desde el noroeste. El tipo de día que hacía que todos en la base se sintieran cautelosamente optimistas. A las 8, el capitán James Morrison dio inicio a la sesión informativa diaria. Morrison era un buen oficial, de esos que se preocupaban genuinamente por sus soldados y entendían que mantener la moral alta era tan importante como mantener las armas limpias. Llevaba 6 meses en la base de operaciones de la Fuerza Viper, y en ese tiempo se había ganado el respeto de todos bajo su mando. Información de inteligencia indica un aumento de la actividad hostil en la región, anunció Morrison a los soldados reunidos. Nada específico, nada inmediato, pero estamos subiendo a condición amarilla. Todos manténganse alerta hoy. Tessa asintió con la cabeza. Pero algo en la voz del capitán la hizo prestar más atención. Morrison solía estar relajado durante las sesiones informativas, informal, como los buenos oficiales podían estarlo con los soldados en los que confiaban. Hoy parecía tenso, distraído, como si estuviera escuchando algo que los demás no podían oír. La mañana transcurrió tranquilamente. Tessa hacía sus rondas cambiando vendajes, administrando medicamentos, teniendo el tipo de conversaciones que los médicos tienen con soldados que pasan demasiado tiempo pensando en casa. El sargento Williams le mostró fotos de la fiesta del primer cumpleaños de su hija. El soldado Carson habló del barco pesquero que quería comprar al terminar su servicio. El cabo Martínez le preguntó su opinión sobre proponerle matrimonio a su novia por videollamada. Estos eran los momentos que Tessa atesoraba. No las salvadas dramáticas ni las cirugías de emergencia, sino las conexiones humanas discretas que les recordaban a todos por qué luchaban tan lejos de casa. Durante la revisión de equipo de la tarde, Tessa se encontró manejando instrumentos médicos con la misma precisión que antes aplicaba a otras herramientas. Sus dedos se movían con falta de práctica, comprobando dosis de medicamentos, calibrando equipos, manteniendo el delicado equilibrio entre la vida y la muerte que definía su profesión. Pero a veces, en momentos de tranquilidad como estos, recordaba un entrenamiento diferente, una precisión diferente, responsabilidades diferentes. Había sido excepcional en su vocación anterior antes de elegir la medicina. El tipo de excepcionalidad que los instructores militares notaban y recordaban. Pero eso fue hace una eternidad. Enterrado bajo años de elegir la sanación sobre el daño, la compasión sobre el conflicto. A las 11:47 horas, todo cambió. La primera explosión provino del perímetro este, un estruendo atronador que sacudió el polvo del techo de la enfermería e hizo que todas las aves del valle se dispersaran por el cielo. Antes de que el eco se desvaneciera, se oyeron disparos de armas automáticas desde 3 direcciones diferentes. El característico traqueteo de los AK-47 se mezclaba con el rugido más profundo de las ametralladoras más pesadas. Tessa se movió antes de que su mente consciente procesara lo que estaba sucediendo. El entrenamiento médico entró en acción con la claridad instantánea de años de preparación. Agarró su botiquín de campaña, comprobó que su arma estuviera segura y se dirigió a la puerta. El ataque fue coordinado y brutal. La inteligencia revelaría más tarde que una célula hostil había estado planeando este asalto durante semanas, esperando el momento perfecto para atacar una pequeña y aislada posición estadounidense. Tenían superioridad numérica, mejor posicionamiento y la ventaja de la sorpresa. Los 43 defensores de la base de operaciones de apoyo Viper se encontraron frente a casi 80 atacantes repartidos por las líneas de cresta que rodeaban la base por 3 lados. El enemigo contaba con morteros, granadas propulsadas por cohetes y suficiente munición para armas pequeñas como para mantener el fuego continuo durante horas. La voz del capitán Morrison atravesó el caos en la radio. Todo el personal a posiciones defensivas. Esto no es un simulacro. Repito, esto no es un simulacro. Tessa podía ver cómo se desarrollaba la situación táctica mientras recorría la base. El enemigo se había posicionado perfectamente para inmovilizar a las fuerzas estadounidenses, manteniendo al mismo tiempo un campo de tiro despejado contra cualquiera que intentara moverse entre posiciones.
Era una táctica clásica de asedio: aislar a los defensores, impedir que consolidaran sus fuerzas y luego destruirlos sistemáticamente posición por posición. Las primeras bajas llegaron en cuestión de minutos. El especialista Davis recibió metralla de un proyectil de mortero que explotó justo fuera del búnker de comunicaciones. El sargento Kim recibió un disparo de fusil en el hombro mientras intentaba alcanzar una mejor posición de tiro. El soldado Thompson dio un paso en falso al moverse bajo fuego enemigo y se torció el tobillo tan gravemente que no pudo apoyarlo. Tessa se encontró corriendo entre posiciones bajo fuego intenso, arrastrando a los soldados heridos a un lugar seguro, aplicando vendajes compresivos mientras las balas resonaban sobre sus cabezas. Para eso había entrenado. Medicina de campo de batalla en las peores condiciones posibles. Pero a medida que la batalla avanzaba, empezó a comprender algo que le revolvió el estómago de miedo. Estaban perdiendo. Los defensores eran buenos soldados, bien entrenados y experimentados. Pero los superaban en número casi 2-1, estaban acorralados por una potencia de fuego superior y aislados de cualquier posibilidad de refuerzos. Las comunicaciones por radio con el cuartel general se habían interrumpido por interferencias enemigas. El convoy de suministros no llegaría hasta dentro de horas. Nadie vendría a ayudar. Mientras se movía entre los soldados heridos, aplicando torniquetes y administrando morfina, Tessa sintió que algo se agitaba en su interior. Recuerdos musculares de otra vida. Conciencia táctica que nada tenía que ver con la formación médica. Se encontró automáticamente anotando las posiciones de fuego enemigas, calculando ángulos y distancias, analizando la batalla con ojos entrenados para algo más que el triaje. A las 13 horas, la situación se había vuelto desesperada. La mitad de los defensores de la base estaban heridos. La munición escaseaba. El enemigo había logrado avanzar sus posiciones más cerca del perímetro, estrechando el cerco alrededor de la pequeña fuerza estadounidense. Fue entonces cuando Tessa escuchó la voz del capitán Morrison en su radio, tranquila a pesar de las circunstancias. «Doc, lo necesito en la posición este. Rodríguez, Jensen y Williams están inmovilizados. Tienen varios heridos y no pueden moverse». Tessa sabía lo que eso significaba. La posición este era la más alejada de la base principal, la más expuesta y la que se encontraba bajo el fuego enemigo más intenso. Si los 3 soldados no podían retirarse, serían rebasados. Los encontró tras una barrera baja de hormigón que les proporcionaba una cobertura mínima de las posiciones enemigas en la cresta. El sargento Rodríguez había recibido una bala en la pierna y perdía sangre rápidamente. El cabo Jensen tenía heridas de metralla en la espalda y el brazo izquierdo. El soldado Williams, no el mismo Williams que había estado tratando en la enfermería, sino su hermano menor, que se había unido a la unidad hacía 2 meses, tenía una herida en la cabeza que sangraba profusamente, pero que no parecía poner en peligro su vida. «Doctor», gritó Rodríguez por encima del sonido del fuego enemigo. «Gracias a Dios que está aquí. No podemos movernos y nos estamos quedando sin munición». Tessa se puso manos a la obra de inmediato, aplicando vendajes compresivos y administrando morfina para el dolor. Pero mientras trabajaba, podía ver la situación táctica con una claridad cristalina. A los 3 soldados les quedaban quizás 20 cartuchos entre los dos. El enemigo avanzaba por la colina, usando cobertura y fuego de supresión para acercarse. En 10 minutos, quizá 15, la posición sería invadida. «Tenemos que replegarnos», le dijo a Rodríguez. «No podemos atracar», respondió él, haciendo una mueca de dolor mientras ella le apretaba el vendaje de la pierna. «Las órdenes del capitán son mantener esta posición. Si abandonamos el acceso este, pueden flanquear toda la base». Tessa lo entendió. Este pequeño grupo de soldados heridos era lo único que se interponía entre el enemigo y una victoria táctica completa. Si se retiraban, Fab Viper caería en 1 hora. 43 soldados estadounidenses morirían o serían capturados porque 3 heridos no podrían mantener una posición que ya estaba perdida.
Fue entonces cuando vio el HK-416. Había pertenecido al especialista Davidson antes de que lo evacuaran por apendicitis hacía 2 semanas. El rifle estaba en un rincón de la posición, completamente cargado con el cargador lleno y 2 de repuesto, equipado con una mira telescópica de alta calidad y mantenido en perfecto estado. No se había asignado a nadie para que lo portara porque la unidad ya andaba escasa de personal. Tessa contempló el arma un largo instante, mientras los recuerdos volvían a inundar su memoria, no de una persona o un lugar específico, sino del entrenamiento que se le había grabado a fuego, de habilidades que habían permanecido latentes pero que nunca había olvidado. ¿Alguna vez has enfrentado un momento en el que todo lo que creías sobre ti mismo tuvo que cambiar? Cuando la persona que has sido toda tu vida no era suficiente para lo que la situación exigía? Rodríguez la notó mirando el rifle. Doctora, ¿sabe cómo usar esa cosa? Durante 18 meses, Tessa había sido la amable médica que salvaba vidas y consolaba a los heridos. Durante 8 años, había cumplido su promesa de usar sus habilidades solo para curar. Durante años, había cargado con el peso de habilidades que había jurado no volver a usar. Sí, dijo en voz baja, cogiendo el HK-416. Sé cómo usarlo. El rifle le resultaba familiar, como saludar a un viejo amigo al que no veía en años. El peso estaba perfectamente equilibrado, la empuñadura cómoda, la acción suave y reactiva. Revisó la recámara, confirmó que el cargador estaba lleno y ajustó la mira con la precisión fluida que solo se logra con la memoria muscular, adquirida mediante un entrenamiento intensivo. «Doc», preguntó Jensen, mirándola con confusión. «¿Qué está haciendo?» Tessa no respondió de inmediato. Estaba estudiando las posiciones enemigas a través de la mira, identificando objetivos, calculando distancias, interpretando los patrones de viento que le habían enseñado a ver hacía mucho tiempo. Los combatientes hostiles estaban a unos 300 metros de distancia, posicionados tras rocas y árboles que proporcionaban buena cobertura, pero dejaban pequeños y predecibles huecos. Desde allí podía ver a 8 soldados enemigos, 3 con AK-47 proporcionando fuego de supresión, 2 con lanzacohetes esperando el momento oportuno para destruir la posición estadounidense. Un aparente líder dirigía los movimientos de los demás. 2 más avanzaban entre los árboles intentando flanquear a los defensores desde el norte. «Necesito que me proporcionen fuego de cobertura», les dijo a los 3 soldados heridos. «Ráfagas cortas, disparos precisos. Que cada disparo cuente. Que mantengan la cabeza agachada durante unos 30 segundos». «Doc, ¿qué demonios está planeando?», exigió Rodríguez. Tessa se acomodó en posición de tiro. Su cuerpo encontró la postura perfecta que le habían inculcado hacía tiempo. Los pies separados a la anchura de los hombros, el peso ligeramente hacia adelante, el rifle firmemente asentado en el bolsillo de su hombro. Su respiración se ralentizó automáticamente. Su ritmo cardíaco descendió a ese ritmo constante que marcaba la diferencia entre un buen tiradores y los mejores. «Voy a salvarles la vida», dijo simplemente. El primer disparo alcanzó al líder enemigo en el centro de su masa desde 347 metros. Cayó al instante, su voz de mando se silenció antes de que pudiera terminar de gritar órdenes a sus combatientes. El segundo disparo eliminó a uno de los operadores del RPG. La bala llegó antes del sonido del disparo. Su arma cayó por la ladera rocosa, inservible. El tercer disparo alcanzó a uno de los soldados que lo flanqueaban mientras intentaba avanzar entre los árboles. Giró y cayó, con su AK-47 desviado. En menos de 15 segundos, Tessa había disparado 8 rondas y eliminado a 6 combatientes enemigos con precisión quirúrgica. Los combatientes hostiles restantes se encontraron sin liderazgo, sin sus armas pesadas, y frente a un tirador que podía alcanzarlos y tocarlos desde distancias que creían seguras. «Dios mío, Doc», susurró Williams, mirándola con algo parecido al asombro. «¿Dónde aprendiste a disparar así?», respondió Tessa, identificando ya los próximos objetivos.
Una vida diferente. La marea de la batalla comenzó a cambiar. Con el liderazgo enemigo eliminado y su avance detenido, los defensores de la base de operaciones de defensa Viper finalmente pudieron organizar un contraataque efectivo. La voz del capitán Morrison crepitó por la radio. Posición este. ¿Cuál es su estado? Vimos varios contactos enemigos descender en la cresta. Habla Doc Brooks, respondió Tessa, sin dejar de observar las posiciones enemigas a través de su teleobjetivo. Posición este segura. Liderazgo enemigo eliminado. Avance detenido. Los enemigos restantes se están retirando. Repito, Doc. ¿Dijo que eliminó el liderazgo enemigo? Confirmado. Capitán, 6 enemigos muertos en combate. Muchos otros en retirada. El acceso este está despejado. Siguió un largo silencio, roto solo por el sonido distante de disparos dispersos mientras los combatientes hostiles restantes se replegaban hacia las montañas. Trabajo de campo, Doc, respondió finalmente Morrison. Trabajo de campo. La batalla por la base de operaciones de defensa Viper duró otros 45 minutos, pero el resultado ya no estaba en duda. Con su ataque coordinado roto y su liderazgo eliminado, las fuerzas enemigas perdieron su ventaja táctica. Los defensores estadounidenses podían avanzar con libertad, consolidar sus posiciones y aplicar su entrenamiento y equipos superiores. A las 15 horas, el último contacto enemigo había desaparecido en los pasos de montaña, dejando atrás armas abandonadas y rastros de sangre. El FOB Viper había resistido. El informe posterior a la acción indicaría que el éxito de la defensa de la base dependía de la eliminación del liderazgo enemigo y la interrupción de su asalto coordinado. Lo que no mencionaría era que esos disparos cruciales habían sido efectuados por una médica que nunca se había cualificado oficialmente en puntería a larga distancia en su puesto actual, que había aprendido a disparar no en un entrenamiento militar reciente, sino en una vida anterior que había enterrado bajo años de preferir curar al daño. Esa noche, mientras Tessa limpiaba y devolvía el HK-416 a la armería, el capitán Morrison la encontró en la enfermería. Señora Brooks, dijo, cerrando la puerta tras él. Tenemos que hablar. Tessa levantó la vista del equipo que estaba esterilizando, con las manos firmes a pesar de los acontecimientos del día. Sí, señor. Acabo de revisar la situación táctica del combate de hoy, dijo Morrison, acomodándose en una silla frente a su puesto de trabajo. Según varios testigos, eliminó a 6 combatientes enemigos con 8 disparos desde una distancia de entre 280 y 390 metros, utilizando miras de hierro y un mínimo apoyo de fuego de supresión. Sí, señor. Es una de las mejores punterías que he visto en 15 años de servicio militar, continuó Morrison. El tipo de tiro que suele surgir de un entrenamiento especializado, años de práctica y talento natural. Tessa lo miró directamente a los ojos. Tuve un entrenamiento diferente antes de ser médica. Señor, hace 8 años decidí usar mis habilidades para curar. Morrison se recostó en su silla, procesando la información. ¿Por qué no lo mencionó durante la sesión informativa de su misión? Habilidades como esa podrían haber sido útiles. Con todo respeto, señor, estoy aquí para salvar vidas, no para quitarlas, respondió Tessa. Tomé esa decisión después de algo que me ocurrió en el pasado. Hoy fue la primera vez que disparé un arma sin la cualificación requerida desde que me alisté. Y hoy salvaste la vida de todos en esta base, dijo Morrison en voz baja. Incluida la tuya. Esa noche, sola en sus aposentos, Tessa sostuvo una pequeña fotografía que había llevado consigo durante años. El único recuerdo que conservaba de su vida anterior. La imagen estaba desgastada por la manipulación, mostrándose a sí misma a los 18 años con un uniforme diferente, sosteniendo un tipo de metal diferente, rodeada de personas cuyos rostros había intentado olvidar. Había escrito cartas a lo largo de los años, cartas a personas de esa vida pasada que nunca envió, la mayoría de las cuales ni siquiera terminó.
Eran solo una forma de procesar los sentimientos complejos que conllevaba cargar con el legado de otra persona, renunciar a habilidades que otros matarían por poseer. Esta vez escribió algo diferente. Hoy usé el entrenamiento, no por las razones que me dieron, sino por las razones que elegí cuando me convertí en médica. Cumplí mi promesa de salvar vidas. Tuve que romper mi promesa de no volver a tomarlas. Pero por primera vez en 8 años, comprendo que a veces esas dos promesas no tienen por qué contradecirse. A veces, sanar significa detener a quienes quieren herir a quienes protegemos. 3 días después, Tessa recibió órdenes de traslado a una unidad médica de operaciones especiales. El papeleo estaba firmado por la coronel Sara Martínez, una mujer de la que Tessa nunca había oído hablar, pero que aparentemente sí la conocía. El traslado incluía un ascenso a sargento y la asignación a misiones que oficialmente no existían. Tessa seguiría trabajando como médica, pero para equipos que operaban en la sombra, en lugares donde la línea entre la curación y la lucha se medía en milisegundos. Mientras empacaba su equipo y se preparaba para dejar Fort Viper, los demás soldados se reunieron para despedirse. Estos hombres que la habían visto transformarse de la silenciosa médica a algo completamente distinto, algo más complejo y peligroso de lo que jamás habían imaginado. «Doc», dijo Rodríguez, estrechándole la mano con su brazo sano. «No sé qué tipo de misiones vayas a realizar próximamente, pero con quienquiera que vayas a servir, es una suerte tenerte. Cuídate, Ángel», añadió Jensen. «Y recuerda, nos salvaste la vida a todos». El capitán Morrison le entregó una pequeña caja de madera mientras se preparaba para subir al helicóptero de transporte. Dentro había una medalla de reconocimiento por su excepcional servicio bajo fuego enemigo junto con una nota manuscrita que decía simplemente, para alguien que eligió ser más de lo que creía que podía ser. «Tus habilidades salvaron 43 vidas hoy», dijo Morrison con sencillez. «Eso es lo que importa. ¿Alguna vez has descubierto que la persona que creías ser era solo el comienzo de lo que podrías llegar a ser? A veces, nuestra mayor fortaleza no reside en lo que estamos dispuestos a hacer. Es en lo que estamos dispuestos a convertirnos cuando quienes amamos necesitan más de nosotros». Tessa Brooks llegó a la base de operaciones de la Fuerza Viper como una médica que había jurado salvar vidas y no volver a arrebatárselas. Se fue convertida en algo nuevo, una protectora que comprendió que, a veces, el mayor acto de sanación es detener a quienes causarían daño. El HK-416 que usó ese día fue finalmente retirado y colocado en el pequeño museo de la base con un cartel que decía simplemente usado en defensa de la base de operaciones de la Fuerza Viper. 15 de septiembre, operado por el cuerpo médico del sargento mayor Brooks. Pero Tessa portaba algo más valioso que cualquier arma. La certeza de que su entrenamiento previo había ido más allá de las habilidades en sí. Se había tratado de responsabilidad, de comprender cuando las habilidades aprendidas en un contexto deben usarse en otro, del momento en que proteger a los demás se vuelve más importante que proteger las promesas que te hiciste a ti mismo. Mientras el helicóptero despegaba de la base de operaciones de la Fuerza Viper, llevándola hacia su nueva misión, Tessa contempló la pequeña base, donde había aprendido que a veces ser sanadora significa convertirse en guardiana. El valle montañoso se extendía abajo, apacible bajo la luz del atardecer, sin dar rastro de la batalla que se había librado allí apenas unos días antes. En su mochila, junto con su equipo médico, llevaba nuevas órdenes que lo cambiarían todo. La unidad de operaciones especiales a la que se unía operaba en los intervalos entre misiones oficiales, donde las reglas de enfrentamiento estaban escritas con sangre y necesidad, en lugar de manuales de políticas. Necesitaban a alguien que pudiera mantener con vida a sus operativos en situaciones donde el apoyo médico tradicional no estaba disponible. Más importante aún, necesitaban a alguien que comprendiera que en el mundo de las sombras de las operaciones clasificadas, la diferencia entre sanadora y guerrera a menudo se reducía a decisiones instantáneas y manos firmes que podían alternar entre suturas y detonadores sin dudarlo. Su oficial al mando en su nueva asignación sería el coronel Marcus Steele,
un hombre cuya reputación lo precedía en susurros e informes posteriores redactados. La había solicitado específicamente después de leer el informe clasificado de Morrison sobre la FOB Viper, entendiendo que algunas combinaciones de habilidades eran demasiado valiosas para desperdiciarlas en misiones convencionales. El primer informe de la misión revelaría la verdad sobre su nuevo rol. No era solo una médica capaz de luchar cuando era necesario. La reclutaban como algo completamente nuevo. Una operadora híbrida capaz de infiltrarse en territorio hostil con cobertura médica, realizar cirugía en el campo de batalla bajo fuego enemigo y eliminar amenazas con la misma precisión que usaba para salvar vidas. 6 meses después, en una ubicación clasificada en otro continente, la sargento Tessa Brooks salvaría las vidas de todo un equipo de operaciones especiales utilizando habilidades que combinaban todo lo que había aprendido sobre sanación con todo lo que había aprendido antes de elegir la medicina. Pero también descubriría que su pasado guardaba secretos, que ni siquiera ella conocía, conexiones con operaciones que habían moldeado su formación de maneras que nunca había comprendido. La médica silenciosa que había pasado años vendando heridas y consolando a los moribundos se había convertido en algo nuevo. Alguien que podía curar con una mano y defender con la otra, que entendía que a veces la mayor misericordia es detener a quienes no muestran piedad hacia los demás. Pero más que eso, se había convertido en alguien capaz de caminar entre mundos, con la confianza de quienes salvaban vidas y de quienes las arrebataban, tendiendo un puente entre la compasión y la necesidad. Eso definió la guerra moderna. En su última carta desde la base de operaciones de la Fuerza Viper, Tessa escribió palabras que la guiarían en misiones que aún no podía imaginar. He aprendido que la fuerza no se trata de elegir entre sanar y proteger. Se trata de comprender cuando se convierten en lo mismo, pero esa es una historia para otro día. Si alguna vez te han subestimado porque solo vieron una cara de ti, comparte esta historia. A veces, la persona más peligrosa es la que todos creen inofensiva. A veces, el sanador tiene que tomar la espada. A veces, el ángel tiene que convertirse en el guardián. Y a veces, los silenciosos lo cambian todo. Gracias por ver el video. Si te gusta este video, puedes suscribirte para ver más historias increíbles como esta.